Hola, buenos días a todos y bienvenidos por asistir al webinar. Voy a empezar con una breve introducción mientras la gente se acaba de registrar. Vamos a dar un par de minutos para que la gente pueda empezar a loguearse en el GoToWebinar, pero mientras tanto me voy a presentar. Soy Marju Viñar, responsable de Account Based Marketing en Autodesk y conjuntamente con Antonio Fernández, también responsable de marketing en Esri, hemos organizado este webinar en el día de hoy. Voy a dar un minuto para dar un poco más de tiempo a los últimos registrados, que veo que hay gente que aún está entrando en el webinar, y vamos a empezar. Vale, veo que ya hay más gente que se ha ido conectando. Entonces, un poco de contexto sobre la alianza Esri y Autodesk, que es el vídeo que estáis viendo ahora mismo. ¿De dónde nace, no, esta alianza? Por una parte, la metodología BIM, el Building Information Modeling, está cambiando la manera en cómo planificamos, diseñamos, construimos y mantenemos los proyectos de infraestructura. Las soluciones de Autodesk ayudan a conectar estos procesos de trabajo con los stakeholders, con las diferentes fases del proyecto y la información en vivo. Y por otra parte, tenemos a Esri, que es líder en el Design Software, el sistema de información geográfica. Entonces, Esri, con sus soluciones GIS, nos ayudan a construir los mapas geográficos conectados con la información de cualquier lugar, con un lenguaje común y visual que nos permite obtener y analizar la información sobre nuestros proyectos. De ahí nace la alianza, ¿no? Con un objetivo de dar una solución única e integrada a las necesidades de compartir información en vivo entre BIM y GIS. Como introducción al webinar de hoy, forma parte de una serie de webinars que hemos lanzado conjuntamente con Esri y Autodesk. El primer webinar lo lanzamos en junio y iba dirigido a los proyectos de ingeniería civil. En esta ocasión hemos querido profundizar en la integración de BIM y GIS en proyectos portuarios. En el contenido de hoy vamos a ver cómo la integración de ArcGIS Online de Esri en el software de Autodesk facilita a los profesionales del diseño en AS el uso y la actualización de información GIS en sus modelos BIM. Y vamos a incluir un ejemplo real realizado en un puerto español con la empresa Prointec, con uno de los clientes que tenemos conjuntamente. Es el caso de referencia. Los expertos que van a presentar el webinar de hoy son Victoria Ureña, Ingeniería Civil e Infrastructure Technical Specialist en Autodesk, copresentadora del webinar de hoy, conjuntamente con Isaac Sánchez, Strategical and Technical Advisor de soluciones BIM y GIS en Esri. Entre los asistentes de hoy vemos que hay diferentes autoridades portuarias, ingenierías e incluso también constructoras. Pero antes de empezar, nos gustaría lanzar una encuesta para entender mejor cuál es vuestro interés y saber en qué áreas o en qué fases del ciclo de vida del proyecto estáis más interesados. Voy a lanzar 3 preguntas. La primera. Vale, vamos recogiendo las respuestas. Ahí está bastante igualado. 55% GIS, 45% BIM de momento. Voy a cerrarla. Voy a lanzar la siguiente pregunta. ¿En qué fases del ciclo de vida de un puerto trabajas principalmente?
Muy bien, veo un 57% en diseño, 30% planificación, 19% operación, 18% construcción y 33% en mantenimiento. Muy bien. Y tercera pregunta. ¿Qué temáticas le interesan más? Wow, casi un 100% en conexión BIM y GIS. No llega, pero casi. Entonces intentaremos que durante el webinar de hoy podamos responder a estas inquietudes. Paso la palabra a los presentadores. Gracias, Mar, por esta introducción. Bueno, igual que ha dicho Mar, gracias a todos los que estáis asistiendo. Queríamos empezar con un repaso sobre lo que se vio en el webinar anterior para que aquellos que no estuvieseis, pues, tuvieseis los conceptos que se vieron en aquel webinar claros. Y bueno, pues comencemos con ello. Bueno, en el webinar anterior vimos los círculos famosos, que seguros ya habéis visto muchas veces, ¿no? Esa conexión infinita que pretendemos con esta alianza, el que la información fluya entre GIS y BIM, en un principio entrando por las fases de planificación y saliendo con los as-built de construcción. Pero como veréis más adelante, al final la alianza lo que pretende es que esa información fluya en cualquier fase y estado del proyecto. La alianza surgió porque, bueno, nuestros clientes demandaban interoperabilidad y demandaban, pues, que la información fuese el gran protagonista y que sea el centro de la ecuación en cualquier fase de diseño y que se pueda interoperar entre una y otra plataforma en cualquier momento, en cualquier lugar. ¿Cómo comenzó el tema de la alianza, ¿no? Pues analizamos todas las fases por las que pasa un activo, por las que pasa un proyecto y decidimos que el mejor punto de partida era empezar en las fases de planificación. Porque, bueno, tenemos a Esri que son capaces de dar un gran soporte con sus análisis, ¿vale? Tiene por otro lado nuestra plataforma de diseño conceptual que también permite analizar el terreno. Y nos pareció que era la mejor manera de empezar esta alianza, uniendo esas dos plataformas y creando un vínculo entre ellas. Desde septiembre, con las nuevas actualizaciones de Civil 3D y de InfraWorks, ya hemos entrado también en la fase de diseño. De hecho, ahora Civil 3D también es capaz de conectar a ArcGIS Online del mismo modo que lo venía haciendo InfraWorks. Si damos un poquito más de detalle, ¿vale?, de qué hace cada uno de nuestros softwares, InfraWorks, que sería el de la fase conceptual, ya conectaba a ArcGIS Online para poder conectar datos GIS, era capaces de cargar la información y luego con el tiempo conseguimos que la modificase y la pudiese salvar de vuelta. Y como veis, las novedades que trae en la nueva versión de septiembre son que se puede acceder a la información de Esri que es pública como invitado, es decir, ya no se necesita ser registrado usuario de su plataforma. Se pueden publicar elementos del modelo BIM a ArcGIS Online. Anteriormente solo podíamos, digamos, editar aquellos que nos traíamos de GIS, pues ahora ya podemos cargar a GIS cualquier elemento de nuestro modelo BIM y se exporta información a FGDB. Esas son las novedades que traemos en septiembre. En Civil 3D, como digo, todo es nuevo porque ha salido en la edición ahora, en la versión de septiembre, y hemos empezado pues permitiendo esa conexión, cargar puntos, líneas y polígonos y que se pueda publicar. Como veis al fondo hay aún un par de cositas que no hace Civil 3D, que sí que hace InfraWorks, que es añadir nuevos elementos y salvar atributos, pero bueno, supongo que estará por venir en siguientes versiones. Aquí estáis viendo cómo funcionaría el conector en Civil 3D.
porque es lo más nuevo y lo que probablemente aún no hayáis visto. Funciona del mismo modo que funcionaba en InfraWorks. Se clica un botón, os va a llegar al portal de ArcGIS Online, ahí vais a seleccionar el mapa de contenido que vais a querer cargar y le vais a atribuir unas capas para que él sea capaz de leerlo y entenderlo. Y bueno, pues como veis, luego podéis hacer un mapeado, podéis editar y demás en Civil 3D. Adelantar un poco. Y bueno, pues como veis se puede salvar de vuelta. Y esto al final hace pues también bueno, otra cosa que no dije es que podéis controlar a quién compartís la información y permite también taguear y demás para que luego buscar esa información en ArcGIS Online sea más fácil. Vale. Bueno, buenos días a todos, que yo todavía no he dicho nada. La principal novedad, y encaja con lo que habéis comentado, lo que habéis respondido a la encuesta, son estos conectores que permiten, lo que ha explicado Victoria, visualizar información GIS en un software BIM, InfraWorks, Civil 3D, y ya no solo eso, sino además poder editarla, actualizarla, con lo cual conectas equipos en tiempo real y además poder publicar. Además de estas cosas, podemos también trabajar no solo, digamos, con datos del entorno en BIM y GIS, sino con los propios modelos BIM. ¿Cómo podemos hacer eso dentro de la suite de ERRI? Pues desde ArcGIS Pro, que es nuestro software de escritorio, podemos visualizar, leer, digamos, directamente el proyecto de Revit, el RVT, podemos cargar las capas. Como novedad, incorporamos las categorías de Room y masas, ¿vale? Sobre todo las de Room son muy útiles a la hora de gestionar espacios porque podemos ver los usos sin llegar a tener que ver todo el detalle de la infraestructura. Y lo mismo que ha comentado antes Victoria, pero que me parecía interesarlo verlo desde nuestro lado. Podemos importar desde Civil 3D dentro de una geodatabase de ERRI y poder visualizar todos esos desarrollos hechos en BIM. Por otro lado, para enriquecer los modelos podemos trabajar también, al final estamos hablando de trabajar en 3D, podemos trabajar con estándares, con modelos GTF, con modelos muy detallados que veremos más adelante, y para esto necesitamos, claro, mejoras en renderización y rendimiento de todos estos modelos 3D muy pesados, que es algo que ArcGIS Pro va mejorando día a día. Una vez trabajamos y analizamos estos modelos en ArcGIS Pro, también podemos publicarlos en ArcGIS Online o en ArcGIS Enterprise, que es nuestra nube en nuestras instalaciones o en Amazon Azure. ¿Qué tipos de capas podemos publicar? Pues el Building Extend Layer para edificios directamente desde Revit, 3D Object Extend Layer para cualquier tipo de objeto 3D, incluyendo modelos BIM, carreteras, puentes, etc. Lo veremos también más adelante. ¿Y qué está por venir? Pues un Transportation Extend Layer específico para obra lineal y algo que veremos luego en un vídeo, que es una prueba de concepto entre BIM 360 y ArcGIS Online. ¿Qué significa esto? Que todo esto que estamos publicando aquí, como extend layers de una ciudad, de un puerto, de X, con esos modelos BIM incluidos en estas escenas 3D, se pueden vincular y tener sobre todo una interacción directa. No es ver en distintos frames como una página web, sino que cuando pincho en un lado, abre BIM 360, cuando salta una incidencia en un lado, la puedo también editar en ArcGIS Online y os lo enseñamos más adelante. Lo que está cambiando son los puentes entre ambas plataformas, es decir, si vamos a los proyectos BIM y GIS, pues todavía supongo a día de hoy o hace bien poco, el intercambio de información era complicado. Pues vas a un Shape, un LAN XML, incluso a Excel. Lo que estamos tratando es de acelerar todos estos procesos, de comunicar departamentos y como veis en esta presentación, lo que hacemos es que, como decía Victoria, ¿no? En estos círculos infinitos, cada vez tenemos más personas conectadas, viendo la información que se actualiza en uno y otro lado. Dentro del diseño preliminar o conceptual en InfraWorks, podemos acceder a cualquier elemento actualizado en ERRI, digamos, en ArcGIS, ya sea en ArcGIS Online, ya sea desde ArcGIS Pro conectando a Web Service, una persona en campo con un dispositivo móvil que actualiza al final también un servicio web. Podemos, además, desde InfraWorks, editar y modificar esa información, con lo cual esto se ve de nuevo en el lado del GIS en un cuadro de mando actualizado o en cualquier otro tipo de aplicación web que consuma ese web service. Y según avanza el diseño, cada vez tenemos más conexiones. Podríamos, como veis aquí, leer desde Revit, que era lo que podíamos hacer antes, y ahora además
podemos importar desde Civil 3D y tenemos también esta conexión bidireccional en Civil 3D. Aquí a lo mejor nos faltaba todavía el final de esta flecha. Y lo siguiente es que cada uno está conectado a su nube y esas nubes también se pueden conectar, que era lo que hemos visto antes de BIM 360 y ArcGIS Online. Con lo cual, al final de que estamos hablando y con los que os tenéis que quedar y que no paramos de repetirlo es plataformas conectadas, el dato está en el centro y se visualiza o se modifica desde un lado u otro siempre en entornos conectados, por supuesto con roles, con backups, con seguridad, pero conectados, con lo cual tratamos de ser mucho más eficientes. En el webinar de hoy vamos a enseñar una demostración ubicada en el puerto Punto, al que agradecemos que nos deje además utilizar su entorno virtualmente y usar también algunos modelos BIM que ellos han desarrollado. Eso sí, adelantamos que lo que vamos a plantear y los posibles problemas que vamos a contar es todo ficción y nada parecido a la realidad, porque además tampoco la conocemos. Poniéndonos un poco en antecedentes, ERRI lleva trabajando, bueno, ERRI y Autodesk llevan trabajando realmente con puertos pues muchísimo tiempo en entornos desconectados. ¿Qué hacíamos desde la parte de ERRI? Bueno, la gestión de un puerto, incidencias, seguridad, logística, visualización en cuadros de mando, visualización en tiempo real de barcos que se mueven, de sensores en tierra o en mar. Todo esto, digamos, que estaba en la parte del CIS, pero nos quedábamos un poco cojos cuando había una nueva obra, una nueva modificación de la propia infraestructura del puerto que va a afectar a todo esto que estábamos viendo anteriormente. Y aquí tenemos un buen ejemplo. Dado el nuevo Pantalán que se ha desarrollado, que se ha construido ya, eso no lo sé. No, las noticias más actuales son eso, ¿no? O sea, que el ayuntamiento quería restaurar esta zona que estáis viendo en pantalla, ¿no? Era un Pantalán, bueno, que en su día tenía sentido y que luego pues se dejó de utilizar para el transporte de mercancías y quedaba un poco abandonado. Y lo que habían propuesto es esto, un nuevo espacio que pueda utilizar pues la gente del pueblo, y estas son las primeras imágenes que encontramos en internet y por eso nos aventuramos a intentar replicar algo similar. Claro, ese es un buen ejemplo de una nueva obra que va a modificar la logística del puerto, a qué almacenes o a qué contenedores puede afectar, qué empresas se van a ver afectadas, todo eso lo podríamos ver. Y además tenemos la suerte o hemos encontrado este otro proyecto de un cable submarino, de un cable que proporciona electricidad entre la península y Baleares. Eso es un proyecto real. El trazado que hemos diseñado nosotros no tanto, pero vamos a simular qué podría pasar si tenemos que desarrollar o diseñar un Pantalán y justo por esa zona también está ubicado un cable submarino que lo veremos posteriormente. Zonas de seguridad, cómo poder ver esta evolución del diseño del Pantalán teniendo en cuenta por dónde va realmente el cable y qué dimensiones hay que tener en cuenta, y todo en un entorno conectado. Y bueno, pues como esta primera parte del webinar se va a centrar en elementos de diseño, me pareció bastante importante poner esta diapositiva. Digamos que serían las fases que seguiría un proyecto y la conexión BIM y GIS en esta fase de diseño, ¿no? Pues ya no tengo a esa persona GIS que voy a tener que esperar a que me pase los datos y luego si no son correctos quitar el fichero, volverlo a cargar, sino que voy a ir recibiendo notificaciones de, oye, esta información está disponible. Yo voy a cargar esos datos en mi modelo de InfraWorks, y lo que es muy importante, con lo que os tenéis que quedar, es con ese segundo ciclo y bucle de iteraciones. O sea, voy a leer información, voy a diseñar, incluso puedo modificar esa información GIS, la voy a cargar de vuelta y voy a hacer esto tantas veces como necesite, hasta que tenga un diseño adecuado, óptimo y que me convenza, y de ahí empezaré a pasar la información a fases detalladas, modelos de Revit para estructuras, obra y vuelta al GIS con los diferentes pasos que estáis viendo ahí, pues para la operación mantenimiento de esos activos. Entonces, comenzando el proyecto, como os digo, planificación, lo importante es traer esos datos GIS a nuestra plataforma, y no solo traerlos y cargarlos, sino conectarlos, que es de lo que se trata esta alianza. Bueno, todo proyecto, nosotros hablamos de BIM y luego hablamos de algo que se llama BIM en la nube, ¿vale? Que creemos que es como el paso y hacia donde
se debería apuntar, ¿no? O sea, que todos se puedan conectar a una plataforma en la nube, en nuestro caso se llama BIM 360, ¿no? Como fuente única de datos, en el que todos pues intercambian información y demás. De hecho, para preparar nosotros el webinar la utilizamos y la verdad es que nos facilita bastante la vida. ¿Veis cómo funciona la interfaz? Comenzar un proyecto es cuestión de un par de clics para crear el proyecto, se le va a dar nombre, se le va a decir qué tipo de proyecto es, en qué zona está ubicado, de qué fecha va, coste, o sea, al final haces como una especie de ficha de ese proyecto. Después, pues vas a poder añadir los usuarios a diferentes carpetas, vas a poder darles diferentes permisos de visualización, de edición y demás, y digamos que esta es una plataforma, se llama BIM 360 Docs y a partir de aquí empiezas a conectar otros módulos con otras funcionalidades que puedas necesitar, pues para revisión de modelos, para control y demás, ¿vale? Pero la pieza central de nuestro puzzle en la nube es este 360 Docs que estáis viendo en pantalla. O sea, como veis aquí está mostrando el cómo se añadirían a miembros al proyecto. Y una vez se añaden y voy a la pestaña de Document Management, decir que, bueno, os pueden salir de vez en cuando ventanitas de What's New y luego veis tenéis dos zonas. Una que es archivos de proyecto, ahí va a ser donde vais a compartir Work in Progress, vais a esos ficheros que estáis modificando y demás y vais a crear vuestra estructura de carpetas. Y luego está la zona de planos, que es una zona para entregas más formales, entregas a clientes y bueno, pues ya documentación finalizada. Para empezar un proyecto conceptual, y esto es probable que sea algo que ya hayáis visto bastantes veces, InfraWorks cuenta de un módulo que se llama Model Builder, un módulo que es muy intuitivo, muy fácil de usar y al final funciona como si fuese Google Maps. Vas a escribir qué zona necesitas, yo en este caso puse Puerto de Sagunto y luego te marcas el área que necesitas para tu diseño. Puedes, si tuvieses un shapefile con las coordenadas, pues podrías también cargarlo y tener una forma diferente a ese rectángulo que yo he pintado, pero bueno, o sea, así para empezar nos valía. Una vez el modelo está listo, recibes un email diciéndote que ya lo tienes y a partir de ahí tú puedes entrar a tu programa de InfraWorks, abrirlo y empezar ese diseño conceptual. ¿Qué encontramos una vez entro a este modelo conceptual? Bueno, como veis ya tengo bastante información de contexto, o sea, la información será tan rica pues dependiendo de en qué zona esté, o sea, hay zonas que los organismos públicos la tienen súper detalladas, otras que no tanto, pero cualquier información que esté en OpenStreetMaps y otras fuentes públicas voy a poder cargarlas aquí. Como veis, si clico en esas carreteras, en esos edificios que ya me aparecen de base, soy capaz de ver pues el nombre de la calle o otro tipo de información que esté asociada a los edificios. Luego voy a tener cambios de vistas conceptuales, vistas de ingeniería, según si lo que quiero es un modelo más vistoso o si estoy trabajando en algo y necesito ver por debajo de la superficie, como puede ser, por ejemplo, el caso de si estoy haciendo redes de drenaje, por ejemplo. Y el modo en el que voy a ir siempre trabajando es, bueno, o sea, puedo marcarme puntos de interés si quiero navegar entre una zona y otra, si tuviese un modelo muy grande para ir más rápido. Y luego, pues, de ese máster original voy a ir haciendo copias y creando lo que se llaman propuestas. Entonces, vais a ver a lo largo de los vídeos pues que voy a crear una propuesta para una carretera, una propuesta para el pantalán y demás. O sea, aquí estáis viendo cómo funcionaría lo de guardar puntos de vista, que, como os digo, es para moveros más rápido entre una parte y otra del modelo. Y bueno, pues ahora he creado 3 puntos de vista y veis, es cuestión de clicar y se mueve entre uno y otro. Esto al final en modelos grandes pues os facilita un poco la navegación por el modelo. Vale, luego una vez tengo este modelo, ¿qué puedo hacer? Pues como decíamos, enriquecerlo con información existente.
bien cargada de modo tradicional, como veis aquí, veis todo el tipo de ficheros que carga, o sea, yo le conecto los ficheros y si algo se actualiza me toca quitarlos y volverlos a cargar. Y esta información, pues bueno, aquí tenéis ejemplos de dónde podría venir. Y en este vídeo se ve cómo hemos cargado información de esos organismos públicos. O sea, yo tengo el fichero, voy a crearme una propuesta, como os decía, para poder empezar el proyecto, porque la idea es que el máster al final nunca se modifique por si tengo que volver al original y crear más propuestas a partir de él. Y le voy a dar al tipo de fichero que sea, doble clic y como veis actualiza y me va a cargar esas áreas. Tengo que configurarlo, decirle, bueno, pues que es un área de cobertura y cómo voy a querer que se visualice, pues en temas de colores y demás, comprobar coordenadas, evidentemente. Y pues una vez lo haga, veis que en esta zona del puerto de Sagunto había ciertas zonas que pertenecían a la red Natura y del mismo modo, pues bueno, encontramos también una de protección de moluscos que vais a ver en qué zona del proyecto afectaban. Si esta información estuviese en ArcGIS Online, que de hecho creo que está disponible, lo que podríais hacer es conectarla de modo que si actualizase, pues refrescáis el modelo y se verían las actualizaciones. Eso es. Bueno, ahora esto es todo lo que se puede hacer para generar ese modelo del entorno con InfraWorks, muy sencillo, o sea, es muy fácil de comenzar a trabajar. Y lo que presenta el conector es un puente al ERRI Living Atlas, es decir, a toda la plataforma de datos geográficos que ofrece ERRI, para que ya no sea como Google Maps, sino mejor. Entonces, ¿cómo tenemos organizada la información en ERRI? Lo primero, tenemos portales que cada organización puede tener uno donde se puede organizar la información. Aquí estamos viendo uno específico para la gestión portuaria. Y dentro de estos portales organizamos el contenido por roles, usuarios, carpetas, etc. Pero lo más importante, o de la parte más importante que tenemos, es el acceso al ERRI Living Atlas, donde tenéis contenido de todo el mundo, literalmente de todo el mundo, con distintos niveles de detalle, porque este contenido, y esto es importante, ERRI lo cede, digamos, o lo provee a sus usuarios. Podéis entrar incluso sin un usuario, podéis visualizar gente información, hay otra información que se puede descargar, información que tiene un coste de créditos, depende de lo que queráis, pero tenéis información de medio ambiente, de tráfico, de sociodemográficos, imágenes de satélite, Landsat, Sentinel, y todo lo podéis visualizar desde un entorno GIS o desde un entorno BIM, como puede ser InfraWorks. Aquí tenéis una pequeña demostración. En este tipo de proyectos estamos empezando. Algo importante que vamos a ver ahora es que además tenemos modelos del terreno. Los modelos del terreno, dependiendo de la zona en la que sea, tienen distintas resoluciones. En España tenemos la resolución del MDT que publica el IGN, el CENIC, y podéis no solo visualizarla, sino utilizarla en vuestros proyectos y descargarla, que también es importante. Podéis hacer un recorte de cualquier zona, aquí lo estáis viendo, os quedáis con la zona que vayáis a trabajar, lo descargáis y podéis trabajar con ese recorte dentro de vuestro proyecto. Lo mismo con batimetrías y, bueno, lo veremos más adelante. Más información que podemos utilizar, información que trabajemos en ArcGIS Pro. ¿Qué hemos utilizado por aquí? Lo repasaremos también más adelante, pero, por ejemplo, estamos viendo Isobatas, que publica el MAPAMA o el Instituto Oceanográfico, el Instituto del Medio Marino, perdón, que hemos transformado luego en capas de batimetría. Hemos utilizado el raster de batimetría de todo el mundo que tenemos también en ArcGIS Online, estaciones meteorológicas, modelos del terreno y modelos de superficie. Es decir, si usamos los datos de Living Atlas, perfecto, los tenemos ya listos para usar, los podemos recortar, los podemos utilizar. Si además tenemos otro tipo de datos y los queremos publicar, pues del mismo modo, los podemos trabajar en ArcGIS Pro, que es lo que estáis viendo aquí, y publicar estos datos. Igual con cartas náuticas, podemos cargar estos WMS y trabajar con ellos desde ArcGIS Pro. Es decir, al final tenemos un proyecto en ArcGIS Pro que está conectado, obviamente, a ArcGIS Online, en ese mismo entorno, donde podemos gestionar estos datos geográficos, tener en cuenta, por supuesto, sistemas de coordenadas, cuando empecemos a trabajar con Datum vertical, visualizar los datos que tenemos en estas estaciones meteorológicas
Y todo esto, y eso es lo importante en este webinar, lo podemos publicar y dejarlo accesible para que otros usuarios lo consuman desde dentro de la plataforma de RI y también en la plataforma de Autodesk. Lo que os contaba, ¿qué datos hemos utilizado aquí? Lo que tenemos en el Living Atlas para este proyecto es una capa de terreno que se puede utilizar como elevación, sobre la que drapear, digamos, todos los elementos. Un recorte de la capa de batimetría. Además, hemos atacado al servicio de GML de Catastro, donde podemos visualizar en 3D los edificios con todos sus pisos y también con las partes subterráneas. Hemos importado modelos, bueno, lo veremos más adelante, de modelos GTF con más nivel de detalle. Igual, hay una novedad en el Living Atlas, que es que tenemos un servicio de puntos de interés callejero y edificaciones, un servicio de entidades, que significa que podéis consultar esa información, no es un basemap solo de apoyo, sino que esa información la tenéis como vector en el mapa, y también los datos del Ministerio de Medio Ambiente y el Instituto Español de Oceanografía. Las cartas náuticas publicadas como Web Map Service, batimetría, líneas de costa, toda esa información la tenemos en nuestro proyecto GIS y ahora lo que hacemos es publicarla y dejarla accesible a un entorno BIM. Eso es. Entonces, una vez tuviésemos esta información que, como os digo, la podéis conectar a través del ArcGIS Online Connector, vamos a empezar a trabajar en las propuestas. Como veis, el modelo de terreno que teníamos en la zona del Pantalán no era para nada bueno, hacía subidas y bajadas en el terreno que pues no tenían mucho sentido y demás. Entonces, lo primero que yo hice fue crearme una propuesta, ¿vale?, de cómo, basado en esas imágenes que encontramos y pues de algo ya con una alineación un poco más decente. Aquí estáis viendo cómo quedaría. Veis que para construir un puente yo me dibujo mi carretera, que era una carretera de un carril, le doy a convertir en puente y automáticamente me lo hace. Lo que habéis visto es cómo luego me he creado ya una sección detallada que poder aplicar a esa carretera de un carril y que ya se asemeje más a lo que veíamos en las imágenes iniciales. Pues esa sección ya tiene varios carriles, el carril bici, tiene pues el vallado y demás. Y que InfraWorks conecta con Revit directamente. Si hago botón derecho y Import to Revit, me puedo llevar ese puente para empezar a ya hacer ese diseño detallado. Puedo pues empezar a maquetar planos, meter la información que toca, ya analizarlo más en detalle y pues ir progresando la información. Y de esta plataforma desde Revit es donde luego Esri pues claro, ya se lleva el detalle. Este mismo modelo lo podemos ver de varias formas, leyendo el proyecto de Revit y viendo toda esta información, exportando desde InfraWorks también como un FBX, por ejemplo, si no nos importa tanto los materiales o los atributos de este modelo, pero al final lo importante es eso, que lo tenemos en un entorno GIS con el mismo nivel de detalle. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, pues para que veáis cómo funcionan las carreteras, yo aquí fui a internet, vi que había algunas que eran erróneas porque, como os digo, la información existente no era de gran calidad y dije, bueno, pues si hay que llegar al Pantalán, supongo que habrá que hacer alguna conexión de carreteras para que puedan llegar el público. Como veis, al conectar una carretera con otra ya existente, crea la intersección automáticamente. De hecho, habéis visto cómo ha creado las intersecciones entre ellas. Evidentemente, esas intersecciones luego se pueden modificar. Yo podría añadir una rotonda, podría cambiar la línea de parada, pues que sean en una dirección, en dos. Todo eso me lo va a permitir modificar. Y bueno, o sea, en el vídeo anterior no se veía, pero esta es otra de las novedades que ya ha incorporado InfraWorks en septiembre y es el hecho de, a la hora de, bueno, puedo editar mi perfil vertical desde el canvas principal y ya tengo barra para saber dónde estoy, tanto en sección longitudinal como en transversal, que la verdad era algo que echábamos de menos los usuarios de la plataforma desde hace tiempo. Si fuese a diseñarme un parking, ¿vale? Que es algo que pues un proyecto también puede tener, aquí estáis viendo cómo se haría. Voy a empezar dibujándome pues la zona donde lo voy a ubicar para llevármela a Civil 3D. ¿Por qué a Civil 3D? Pues porque ahí tengo el módulo de Vehicle Tracking que hace muy sencillo el diseñar parkings. Aquí estáis viendo cómo, bueno, pues cómo me lo voy a llevar. Y esa zona, pues voy a traérmela a Civil 3D con el importador que tiene directamente desde InfraWorks, porque al final, pues lo que nosotros pretendemos es que pasar información entre un software nuestro y el siguiente sea muy sencillo.
Y como veis, el Vehicle Tracking para hacer plazas de parking es como dibujar polilíneas. Yo voy a seleccionar el estándar, el tipo de plazas que quiero, si son de motos, si son más grandes, más pequeñas, y las voy a dibujar. Si las quiero en batería, en línea, si hay plazas de movilidad reducida, y bueno, pues así voy a ir creando el parking. Mucho más fácil y rápido que hacerlo con bloquecitos de AutoCAD. Y lo bueno es que veis aquí me da reportes de cuántas plazas tengo y demás. Y luego es cuestión de volverlo a traer de vuelta. O sea, voy a tirarme el fichero de Civil 3D en InfraWorks, voy a darle coordenadas y aquí voy a tener el parking. Hay un par de truquitos que hay que seguir y que veréis a continuación, pues para que las líneas se muestren bien y demás, y es pues darles un espesor. Y con eso ya se mostraría otro enlace, automáticamente actualiza la intersección y con eso pues tendría mi parking. Y bueno, pues aquí estáis viendo lo que os comentábamos sobre ArcGIS Online Connector. Si yo quiero ahora cargar información, porque bueno, pues de repente Isaac me ha dicho, oye, que tenemos el cable Rómulo, y además es que fue así, yo empecé a hacer el diseño y luego pues apareció este otro proyecto. Él me puso la información del cable en ArcGIS Online y yo pues me fui a cargar ese cable submarino para ver si afectaba o no al pantalón que ya había diseñado. Ahí estáis viendo cómo se ve la línea, ¿vale? Esa sería la línea, como veis, estaba en superficie, pues porque las cotas no eran correctas, entonces dije, bueno, pues voy a ver los atributos que tiene, se veía que era una línea eléctrica, y a partir de aquí yo decidí, o el caso ficticio que hemos simulado es pues que había coordenadas que no eran correctas y que evidentemente había que darle una elevación diferente, y pues como veis lo que hice fue modificar este elemento GIS en mi interfaz BIM, en mi parte del diseño BIM. Moví los puntos a donde en teoría era correcto y luego modifiqué los niveles. Del mismo modo, imagina si este cable hubiese afectado a pilas, pues podría incluso haber actualizado la pila en mi modelo BIM y hubiese sido todo muy fácil y muy sencillo. Pero bueno, pues decidí simular esta parte. Entonces ahí estáis viendo cómo me lo inventé y lo hundí 10 metros, probablemente esté a más o dependiendo de los niveles que hay ahí. Y luego para cargarlo de vuelta es tan fácil como darle clic derecho en la fuente de los datos y darle a Save Back o salvar de vuelta. Y con eso pues se va a actualizar en ArcGIS Online. Como veis, el mapa se creó el 10 de octubre y se actualizó el 14. Y ahí pues veis el piquito que hizo al mover las coordenadas. Como os decía, hay otra novedad y es que yo ya puedo publicar elementos de mi modelo de InfraWorks directamente a GIS, sin que estos tengan que ser previamente un elemento GIS. Entonces, en este caso, ese enlace de carreteras que había creado y ese parking, y los voy a publicar a ArcGIS Online. ¿Por qué es esto importante? Bueno, pensad que InfraWorks se usa en fases de concepto, pero también como un visor de las fases finales de un proyecto. Yo puedo traerme ese modelo detallado de un puente en Revit o de mi alineación de carreteras en Civil 3D o edificios y montarlo aquí. Entonces, una vez lo tengo aquí, pues esos elementos BIM me los puedo llevar también a la plataforma de ArcGIS Online. Aquí estáis viendo pues, que le puedo dar nombres a las capas que van a figurar en ArcGIS, puedo añadir un boceto de qué es lo que estoy cargando, etiquetas para luego encontrarlo más fácil. En las settings avanzadas voy a especificar los grupos con los que los voy a compartir. Pero es que esto es importante porque al final no es que cargues una URL o publiques una URL, si lo haces también, sino que tienes una verdadera ventana a la potencia que tiene ArcGIS Online, es decir, a publicar información con permisos, colaborativos en grupos, con etiquetas para poder encontrarlo, es decir, lo que te permite realmente colaborar de forma más eficiente. Y como veis, pues una vez se publica, si ahora vamos a la plataforma que teníamos de ArcGIS Online, pues vais a ver, bueno, pues cómo se ven allí ya integrados.
Ahí tenemos la conexión de la carretera con los datos que en ese momento lo hubiésemos cargado. Pues como era fase conceptual yo no cargué mucho, pero ahí podríamos haber añadido propiedades. Y ahí está cómo se vería ese parking que hemos creado llevando a Civil 3D y trayendo de vuelta a InfraWorks, y luego pues con el conector es cuestión de 3 pasos llevárselo a ArcGIS Online. Pues con todo esto que ya hemos hecho, esta información actualizada 2D y 3D, también la podemos analizar en ArcGIS Pro y publicarla como escenas web. Os lo voy a enseñar aquí. Vale. Aquí, a ver si veis el webmap. No, estáis viendo todavía la observación. Vamos un segundo. Y ahora ya sí veis. No quiere. Un que os dejo aquí. Ya está. Sí, ahora ya sí. Ahora sí. Vale, pues esto que estaba comentando Victoria es lo que podemos ver en ArcGIS Online. En ArcGIS Online, lo que os enseñaba antes, tenemos un portal, los grupos. Esta es una organización de prueba que tenemos nosotros enfocada en puertos, y este es uno de estos grupos colaborativos donde podemos invitar a usuarios, y es lo que os comentaba antes. Aquí veo todo categorizado, estas propuestas que ha publicado Victoria, los miembros de este grupo. Yo la he invitado y acepta, cada miembro tiene una serie de permisos y roles y la información está pues bien organizada. ¿Qué estamos viendo en este webmap? Lo que os comentaba antes, las cartas náuticas con el Webmap Service, el acceso a ese Living Atlas donde tenemos, por ejemplo, también los datos del Corine, datos de Sentinel configurando, porque aquí puedes configurar esta visualización de imágenes para ver, por ejemplo, el rango de infrarrojo, batimetrías, modificaciones incluso que puedan tener estas batimetrías, el cable submarino que veíamos antes, el acceso también a la capa de carreteras de OpenStreetMap que os estaba comentando antes, es esta, puedes jugar con los rangos de escalas. Al final puedes trabajar con un mapa donde además, voy a quitar aquí batimetría y si me acerco aquí a la zona donde está, aquí, pues puedes visualizar ese nuevo parking que se ha diseñado en InfraWorks y que nosotros estamos viendo sin ningún problema dentro de nuestra webmap, que podemos compartir con cualquiera, que lo puede ver alguien en un cuadro de demanda, en una aplicación web o donde requiera utilizarlo. Esto mismo lo podemos visualizar desde ArcGIS Pro. Aquí estamos trabajando con un mapa 2D y un mapa 3D donde tenemos lo que os comentaba. Las isobatas que hemos transformado en una capa de batimetría, el modelo del terreno, un recorte de la capa del PNOA. Aquí tenéis acceso a los basemaps que tenemos en ArcGIS Online, el cable submarino con el trayecto que más o menos hemos diseñado nosotros y que de hecho hemos acercado un poquito al puente, o sea, perdón, al pantalán. Y igual podemos trabajar también en 3D. Aquí podemos trabajar importando modelos con gran nivel de detalle. Estos modelos los hemos importado con formato GLTF de SketchUp que nos aportan realismo a la escena. Podemos visualizar toda esa batimetría. Voy a dejar para que la veáis. Y ver realmente el pantalán que estábamos mostrando anteriormente, el tubo que al final hemos modificado porque era el cable era un cable triple y le hemos puesto una zona de seguridad, y desde aquí directamente podemos medir, podemos hacer anotaciones, podemos compartir con quien queramos de una forma muy sencilla para ver si en alguna zona o en algún punto realmente podemos tener un problema. Esto que estamos viendo aquí, y que bueno, además se me olvidaba aquí, lo podemos también visualizar dentro de una escena web, que era aquí. Aquí. Esto mismo lo podemos publicar. Bueno, creo que esto lo tengo en la presentación, pero ya os lo enseño aquí y así no cambio otra vez la pantalla. Lo podemos visualizar en una escena web. Esto es una URL que podéis compartir con quien queráis, donde tenemos toda esta misma información. Es decir, tenemos los modelos que os estaba comentando antes, los tenemos publicados
dentro de un navegador, dentro de un entorno web. Podemos visualizar otro tipo de modelos BIM que aquí no afectaban tanto en esta parte de la demostración, pero podemos visualizar, esto es una terminal real, un modelo BIM que nosotros hemos importado de un IFC y podemos visualizar, consultar información de cualquier elemento. Incorporar además, pues por ejemplo, la capa de tráfico que tenemos en ArcGIS Online, donde podemos ver si este nuevo edificio, donde vamos a tener realmente una nueva entrada y salida de usuarios, donde podemos visualizar también a qué horas o en qué tramos para ver si hay que modificar realmente esa entrada y podemos tener que diseñar una nueva carretera también en InfraWorks y facilitar la entrada y salida de todas estas personas. Podemos ver también con gran nivel de detalle la batimetría, el pantalán, el tubo y todo eso, digamos, seguir este trayecto y analizarlo en cualquier momento. También desde el propio visor web podemos realizar cualquier tipo de medición o visualizar también cómo afectaría. En cuanto al propio cable, lo bueno también de trabajar con un GIS es que podemos trabajar en cualquier escala de forma realmente continua. Es decir, aquí estamos viendo, bueno, os voy a dejar que lo veáis. A ver si puedo. Modifico la transparencia del suelo y podemos ver por dónde va el cable desde Baleares a la península y podemos acercarnos también a ver cómo va a ser realmente el trayecto de este cable. Este cable es subterráneo, pero bueno, lo estamos enseñando, no va por encima. Y también qué zona de seguridad, que es el área amarilla que hemos ido viendo, va a tener que ir respetando las distintas zonas, donde se adentra realmente en el mar, donde llega finalmente a la zona donde está al lado del pantano, que es lo que os voy a enseñar. Al final, podemos trabajar con esos modelos con un gran nivel de detalle generados en InfraWorks, con ese cable que le hemos dado, como decía Victoria, bueno, no he contado esto, este cable realmente, el tramo, lo hemos importado de OpenStreetMap porque estaba ahí publicado y le hemos dado la Z correcta, referenciado con el dato correcto. Igual, visualizar, ver cómo afecta la batimetría, podemos trabajar con batimetrías con distintos niveles de resolución y con todo esto pues podemos tener una visión global de este proyecto. Voy a arrancar. Pues lo que hemos visto, trabajamos en ArcGIS Pro con modelos en 2D y en 3D, con modelos BIM con alto nivel de detalle, importando modelos GBTF, que estos modelos nosotros los hemos importado de Sketchfab, que los podemos importar en ArcGIS Pro directamente con el API, publicarlos y visualizarlos, bueno, linkarlos realmente es la palabra y visualizarlos dentro de una aplicación web. Podemos publicar estas Scene Layers que estábamos viendo y podemos tener un entorno colaborativo que puede ser este visor, que es algo que nos han demandado muchas veces. Este visor es una URL que se le puede enviar a cualquiera, que se le puede dar un usuario y una contraseña, que se pueden añadir comentarios y permite a todos los actores de este proyecto también tener un entorno pues, colaborativo bastante útil y muy sencillo de utilizar, sobre todo. Por último, en esta parte, hemos visto cómo publicábamos en ArcGIS Online, pero la idea es que además esto que estamos publicando en ArcGIS Online, y posible es que eso no lo hemos mostrado en este webinar, pero una incidencia que pueda salir en campo, un comentario que alguien mete desde un móvil, se visualice también en BIM 360, se puede hacer una modificación desde InfraWorks o desde Revit en BIM 360 y esto también se devuelva a ArcGIS Online. Esta es una prueba de concepto, no es todavía un producto, es algo en lo que se está trabajando y que, bueno, pronto enseñaremos probablemente con alguna demo nuestra, al menos es la idea. De hecho, en la conferencia nuestra intentaremos avanzar un poquito sobre esta parte. La idea es que ambas plataformas cloud, ¿vale?, se puedan visualizar a la vez. O sea, como saben los usuarios de BIM 360, pues ya en BIM 360 se puede, del mismo modo que se hace en la plataforma de GIS, pues se pueden poner identificaciones, crear flujos de aprobación, se puede medir y demás. Pero bueno, siempre está bien verlo en contexto en GIS y que luego puedas acceder a toda esa información que tú has creado durante tu fase BIM, ¿no? Pues planos detallados, PDFs o vínculos de información que le hayas puesto,
propiedades y demás. Claro. Y pues bueno, hablando de integración BIM, integración GIS y crear un visor donde pueda verlo todo, es que llegamos a este caso de referencia, que es cómo ProIntec ha visualizado la integración BIM y GIS y esas primeras pruebas piloto que están realizando. Decir que, bueno, agradecer a ProIntec que nos haya facilitado el ejemplo, que nos haya dado el material para poder mostrarlo hoy y, bueno, esperemos que sirva de referencia e inspiración para otras empresas. ¿Qué es lo que ha hecho ProIntec con respecto a la integración BIM y GIS? Bueno, pues ellos se han creado un visor de información 2D y 3D, donde son capaces de integrar cualquier tipo de información, tanto la de BIM como la de GIS. Y bueno, lo han hecho en un entorno fácil y ágil como Claro. el que veis en pantalla. Esta parte es de las principales ventajas también que ofrece la plataforma R y en la alianza, es decir, poder configurar visores sin necesidad de desarrollar, poder volcar información 2D y 3D, aquí lo vemos con un ejemplo de ProIntec, en el anterior webinar también veíamos el de INECO. Al final, poder tener esta herramienta para poder colaborar con todo tipo de personas importantes en un proyecto, sean o no técnicos, es vital para estos proyectos. Sí, y bueno, si os fijáis incluso en su logo, ¿no? Se han creado ese cuadradito de GIS y BIM en el que ellos mismos reconocen que lo importante es la información, esa I grandota en el centro, ¿no? Y que podamos accederla de modo fácil y centralizado. En la imagen lo que veis es el puerto de Avilés, es el puerto que ellos eligieron para crear el modelo. Y bueno, características principales de esa plataforma que ya han creado en su proyecto piloto. Bueno, son capaces de gestionar, como os decía, la información GIS y BIM, son capaces de desarrollar widgets que cubran las necesidades específicas de cada cliente. Luego, como veis, van surgiendo pop-ups con esa información que la persona necesita cuestionar. Pues, como veis, tiene un visor en el que se accede a la base de datos y se pueden ver los modelos de BIM en el Autodesk Web Viewer. Pueden acceder a PDFs de mantenimiento, como vais a ver en las imágenes de la siguiente diapositiva. No, mira, aquí está. PDFs de mantenimiento. Puede conectar a informaciones de fuentes externas, como son, por ejemplo, datos de catastro. Permite también buscar y filtrar información que está en esa base de datos centralizada. Y lo bueno es que son capaces también de dar diferentes tipos de permiso y acceso a la información dependiendo de pues, quién va a ser el usuario final de esa plataforma o esa información. Es decir, no todo el mundo necesita el mismo grado de detalle o la misma profundidad en la información. Y eso pues lo pueden controlar con esta plataforma que ellos han creado. No es un caso específico de puertos, puede aplicar a cualquier otro tipo de proyecto. Como veis en las imágenes que veis en pantalla pertenecen a un proyecto de carreteras en Estados Unidos, si no recuerdo mal, y como veis funciona igual, o sea, es independiente del cliente, independiente del tipo de diseño. O sea, al final es una plataforma de integración que ellos han creado y que puede aplicar a diferentes tipos. Como beneficios, bueno, tener la información centralizada en una única plataforma, eso les hace que pierdan menos información, poder controlar todas las fases del proyecto a través de la plataforma, que es algo que también mencionaba Isaac antes, y al final se trata de mejorar esa eficiencia operacional en cualquier fase y en cualquier estado del proyecto. Claro, al final todo el mundo está conectado, todo el mundo puede intercambiar información, visualizar lo que hace otra persona, obviamente con roles y permisos, pero eso permite realmente estar conectado, evitar esos silos de los que hemos hablado durante mucho tiempo. Y bueno, pues como sabemos que el tiempo es muy limitado y que es mucha la información que os volcamos en una hora, ahí están los datos de contacto de la persona responsable del departamento BIM y GIS de ProIntec, por si quisieseis profundizar en este ejemplo o obtener más detalles sobre su trabajo en él. Como cierre al webinar, bueno, pues decir que aparte de los beneficios que ya veíamos en la slide anterior, unir BIM y GIS tiene otros muchos, como los que ven en pantalla. Al final, pues se trata de eliminar lacras que tenía la tecnología antes, de hacer mucho más fácil esa gestión de proyectos e incluso, ¿por qué no?, de que os diferenciéis de vuestra competencia. Si ofrecéis servicios que otros no ofrecen, pues eso os va a dar un mayor valor añadido a la hora de
conseguir nuevos proyectos y crecer. Sí, ¿no? Lo que es justo lo que estaba comentando realmente Victoria. Al final es algo que empezamos a ver ya en proyectos reales, cada vez hay más, pero es verdad que los proyectos que salen son diferenciales, son innovadores, y entonces queremos animaros a todos a que probéis lo que os estamos enseñando. También animaros a que nos preguntéis, no hay ningún problema en que nos preguntéis tanto a Victoria como a mí, a cualquier persona en Energy Autodesk sobre esto. Estamos muy abiertos a hablar de cualquier proyecto piloto, a recibir feedback también y saber qué cosas no termináis de ver tan claras, porque la idea es que esto en ambas compañías tienen mucho foco puesto en esta parte de la tecnología y creemos que es algo realmente importante. Aquí tenéis las direcciones de nuestras landing page que hablan de BIM y GIS. Seguro que podéis encontrar además muchísimo material vídeos en YouTube donde expliquéis esto. Y nada, que esperemos que os haya gustado el seminario, que estamos conectando la ciencia del dónde. A hacer cualquier cosa. Y esto creemos que realmente es un salto. Entendemos que todo salto pues tiene cierta curva de aprendizaje, pero de hecho ambas plataformas están muy alineadas en que esta curva no sea tan grande, por lo cual realmente animaros porque no es algo que esté ni mucho menos tan lejos. Y bueno, salían nuestros datos de contacto al principio, como dice Isaac, si necesitáis cualquier cosa de nosotros, más que felices de que nos contactéis. Si tenéis casos de éxito, igual, hacérnoslo saber, sí. Porque como veis, pues mira, luego siempre nos gusta cerrar el webinar con esos casos de uso que se están dando en España. Y bueno, vamos a dar paso a Mar. Vale, gracias Victoria. Isaac, empezamos con la sesión de ruegos y preguntas. Mientras preparáis vuestras preguntas, que ya he visto algunas que ya han ido entrando, os voy a lanzar la última encuesta de la jornada de hoy para cerrar el webinar, antes de empezar en la sesión de preguntas y respuestas, que si tenemos 5 minutos lo vamos a priorizar. Mientras lanzáis las preguntas, que las podéis lanzar en los Questions and Answers, os dejo aquí la valoración del webinar de hoy. La voy a ir cerrando. Lanzar 3 preguntas también van a ser. Es esto en el sentido que comentaba Victoria e Isaac, si queréis ser contactados o profundizar sobre proyectos que tengáis en mente o futuros proyectos. Muy bien. Y la última pregunta. Si queréis ser contactados por un representante de Esri o Autodesk. En este caso sería Victoria o Isaac o los representantes comerciales. Y con esto doy por cerrada la sesión, la encuesta. Creo que tenemos un par de preguntas que nos han lanzado. Isaac, Victoria, ¿queréis responderlas ahora en el momento o preferís responderlas más tarde? Bueno, veamos qué son las preguntas. Si podemos darle respuestas, sí, las hacemos y si no, pues luego les enviamos la información. ¿Las tienes a mano, Mar? Sí, yo tenía una pregunta para vosotros, ¿no? Cada vez estamos viendo más cómo los puertos se van moviendo hacia el puerto 4.0 o el Smart Ports. ¿Cómo podemos ayudar a estos puertos a adaptarse en los retos digitales con las soluciones que hemos visto? Bueno, ¿cómo podemos ayudarles? Yo creo que el primer paso es entender qué necesitan, ¿no? O sea, que ellos tengan muy claro a dónde quieren llegar y que nos lo hagan saber, y a partir de ahí pues se podrían crear un plan estratégico, se podrían, como decía Isaac, crear esos proyectos pilotos donde ellos prueben tanto la tecnología GIS como la BIM y puedan pues ir definiendo
esa hoja de ruta y si les es de utilidad, ¿no? Sí, claro, es un salto también de forma de trabajar pero vamos, yo creo que es el momento y además hay recursos, hay apoyo de ambas compañías, con lo cual es el momento de hecho, dentro de nuestro entorno, pues nuestros usuarios solían trabajar con ArcMap y muchos siguen trabajando. Ahora, para trabajar con todo esto, tenemos un salto a trabajar con ArcGIS Pro para poder conectarnos a InfraWorks y a Civil 3D, con lo cual entendemos que hay un salto y que hay una evolución, pero es el momento de hacerlo realmente. Muy bien. Pues mira, esto podría ser una buena respuesta para el caso de una persona que comenta, ¿no? Que están empezando a trabajar con temas de Smart Ports, pero que no tienen ningún caso de estudio en concreto. Entonces, ahí animarles a que empiecen por lo menos a explorar qué es lo que implicaría para ellos en un futuro. Sí, o incluso podemos explorarlo juntos, ¿no? O sea, al final tenemos experiencia de otras empresas que lo están implementando, lo están haciendo, o sea, podemos ayudarles a dar esos primeros pasos o encauzar a donde quieren llegar. Sí, eso es una transformación a nivel mundial, con lo cual cada vez hay más casos de referencia. Nosotros tratamos siempre de mostrar casos que se hagan aquí, pero hay referencias en otros países y hay ejemplos y hay pues casos de estudio de los que se puede aprender, claro. Muy bien. Otra pregunta. La voy a leer. Hola, tengo una pregunta respecto al tratamiento de carreteras en InfraWorks. En las últimas versiones que he probado, al estar implementada la normativa ASHTO, no sé si la pronuncio correctamente, ASHTOO, Sí, al pasar, por ejemplo, desde Civil 3D o archivos SHP, no se cumple esta normativa. Sufren variaciones las carreteras. ¿Se van a implementar otras normativas o es posible subsanar este problema? Entiendo que con la conexión con ArcGIS ocurrirá lo mismo. Vale, creo que es un caso muy específico, pues debe ser un problema o un error que le está dando al usuario. Yo le invito a que lo lance en nuestra plataforma de soporte, a la cual puede acceder a través de Autodesk Knowledge Network, para que nuestros especialistas sean capaces de revisar qué pasa y si es algo intrínseco al software o un error que a él le está dando, ¿vale? Y encontrar ese modo de solventarlo. Con respecto a si se va a implementar más normativa, si ha venido siguiendo las últimas versiones de InfraWorks, habrá visto que se está empezando a crear contenido específico para ciertos países, con lo cual, bueno, pues la estrategia ahora mismo es ir dando cada vez más contenido que sea de utilidad a las diferentes regiones y no esa caja genérica que traía inicialmente. Muy bien. Última pregunta. Aquí en cuanto a InfraWorks, ¿se pueden generar teams o solamente se trabaja con superficies desde rejilla? ¿Si se pueden generar? Teams, ¿no? Teams. Sí, sí, bueno, si quieres, contesto desde nuestro lado. Por ejemplo, con las curvas de batimetría, o sea, no tengo muy claro si realmente puedes cargar un team en InfraWorks, pero al final, por ejemplo, el ejemplo que hemos visto aquí de las isobatas, yo de las isobatas creé un team y del team me creo un raster. Al final, en un raster hay una interpolación y eso es lo que compartí con InfraWorks. Ese raster, además, se puede utilizar como modelo de terreno batimétrico, tanto de InfraWorks como desde ArcGIS, y al final lo bueno de la conexión de estas dos alianzas es que se pueden aprovechar este tipo de transformaciones de formatos para al final comunicar esa información. Y realmente no pierdes precisión, no tienes herramientas para no perder precisión. Si haces el raster bien, con la interpolación, con el tamaño de celda adecuado, no deberías perder. Y de todos modos, si es una pregunta muy específica por un caso en concreto de un proyecto, que nos lo envíe por privado y le ayudamos. Muy bien. Nos están pidiendo si podemos publicar los datos de contacto, entonces lo voy a escribir ahora en el chat. Vale. Y por mi parte ya estaría. Vale, pues nada, por Pues nuestra parte también. Sí. Dar las gracias, ¿no?, a los asistentes y nada, nos vemos en la próxima. Invitar a los eventos que tenemos por ambas partes. Desde parte de ARRI tenemos nuestra conferencia de usuarios a finales de este mes, 29-30 de octubre, donde habrá mesa de expertos de BIM y GIS, track específico, sesiones y, bueno, estaremos allí además Victoria y yo.
Y por parte de Autodesk tenemos eventos a lo largo de noviembre. Vamos a estar tanto en Madrid como en Barcelona y en Bilbao con nuestro Future of Making, es como hemos llamado el evento. Entonces, ya lo posté en LinkedIn, con lo cual ahí podríais ver dónde registraros y demás, pero si no lo encontráis, pues contactad con nosotros y os pasamos los links para que os registréis. Y nada más. Sí, pues muchas gracias por asistir y gracias, Victoria e Isaac. Nada. A ti.